Hola, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin, y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que hace mucho tiempo que no subía un vídeo o un podcast de esta sección y es, bueno, pues simplemente por falta de tiempo. Esto es un canal, una sección, un podcast casero, totalmente lo hago porque me gusta, por lo tanto no es nada profesional, no me lucro con esto y bueno, pues lo hago en función del tiempo que tengo, ¿vale? Además, bueno, también quería decir que es verdad que sobre todo en el canal de YouTube no se nota tanto, pero en el podcast sí que la gente me habéis dicho que se escucha regular. Esto es porque el audio que yo utilizo es el de la cámara, por lo tanto sí que este año por Reyes voy a invertir en intentar mejorar el audio del podcast. Y bueno, ya me contaréis cuando lo intente arreglar, si notáis la diferencia. Este va a ser el último capítulo de esta temporada, es el número 18 creo. Y bueno, pues la siguiente temporada intentaré mejorar lo que es sobre todo el tema del audio para que los que escucháis podcast lo podáis escuchar mejor. Por otro lado, también quería decir que he tenido muchos comentarios al respecto, algunos con mucha educación, otros no tanto, referente a la forma de pronunciar los nombres, las localidades, los apellidos, etcétera, en catalán. Quiero aclarar que yo no hablo otros idiomas aparte del mío de nacimiento, que es el castellano, y por lo tanto hago lo que puedo, igual que no posiblemente no pronuncio bien el inglés, ni el francés, ni el alemán, ni el bielorruso. Por lo tanto no pronuncio bien el catalán. Lo intento hacer de la mejor manera posible. Si alguien se siente ofendido, lo siento mucho, no es mi intención. Pero bueno, pues es que tampoco creo que estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de crímenes de personas. No creo que lo más importante sea cómo pronuncio yo el nombre de la localidad donde vivía la víctima. Pero bueno, si es tan importante, pues lo siento y bueno, que no puedo estar mirando en cómo se pronuncia cada cosa correctamente porque no puedo hacer eso, y bueno, que yo lo intento hacer de la mejor manera posible. No es mi intención ofender a nadie con mi mala pronunciación. Otro tema también, que bueno, hay gente también que lo mismo, o sea, yo hablo de comentarios que me hacen, ¿no? Que si la narrativa es muy aburrida y tal. Hay multitud de canales, multitud de gente que habla de True Crime, entonces sí, lógicamente si no te gusta mi narrativa o no te gusta cómo lo hago, puedes ver otros múltiples canales de True Crime o podcast de True Crime y escuchar o ver otro canal. Nadie te obliga a estar aquí, así que bueno, pues muchas gracias por pasarte, y si no te ha gustado, pues bueno, otra gente hay que sí que le gusta. Y también decir sobre los comentarios, yo tengo los comentarios, lógicamente, como la mayoría de los creadores de contenido, los tengo con moderación. Y bueno, pues si vienes a mi casa, esto es mi casa, si vienes a mi casa y me hablas con respeto, pues me parece muy bien, yo publicaré el comentario y te contestaré. Si vienes a mi casa y me tiras mierda en el suelo, yo lo que voy a hacer con esa mierda es recogerla y tirarla a la basura. Entonces nada, si vienes a eso, pues es lo que haré con ello. O sea, como comprenderéis, yo a mi casa quiero gente que venga a aportar o a criticar de forma constructiva y de forma educada. Si alguien viene a criticar de forma maleducada, pues esos comentarios yo los leeré si los leo, porque por ejemplo YouTube modera muy bien y filtra muy bien los comentarios que no están hechos desde el respeto. Pero bueno, pues si los leo, y si no los leo, a lo mejor directamente se van a la basura, ¿vale? Entonces nada, eso simplemente quería aclarar, porque se te quitan las ganas a veces de crear determinado tipo de contenido ante cierto tipo de comentarios. Y nada, hoy vamos a hablar de, aclarado esto, como es el último capítulo de esta temporada, quería desahogarme un poco y decir todo esto que me ha estado requemando, todos estos vídeos, y bueno, que es parte de que me ha desanimado un poco con el tema del True Crime. Pero bueno, que hay gente que sí que le gusta, sí que aportan, de hecho son los vídeos más vistos del canal. Y bueno, pues si hay gente que le aporta algo y que no le aburre la narrativa. No, yo no soy una persona que sea, por ejemplo, que a mí me encanta Jordi Wild, que sea una persona que haga esparajismos, ni que esté todo el rato, que a mí me encanta esa forma, pero yo no soy así. Yo soy una persona más tranquila y lo cuento de otra manera. Por supuesto que tengo aquí para leerlo. Hay gente que me dice, es que lo lees. Bueno, pues si tú lo quieres leer, ponte delante de una cámara y lo lees tú.
¿vale? Y te expones tú a la cámara y al canal y lo lees. Y ya está, y seguramente pues tengas tu público, ¿vale? Entonces yo lo que hago es me hago un resumen que me lleva mi tiempo, mi trabajo y me hago un resumen del caso para venir aquí a contarlo. Lo que me aporta el canal de YouTube os puedo decir que no me da para vivir. Bueno, para vivir no me da ni para los libros, ni para el dinero de los libros que me compro. Por lo tanto, en fin, que no me voy a extender más con este pequeño desahogo, esta pequeña pataleta, si me vais a permitir. Y vamos a ir directamente a un caso que quiero traeros aquí, que es el caníbal de Ventas. He decidido traer este caso como último de la temporada porque, bueno, hay gente que me lo comentó, varias personas me comentaron en comentarios que les interesaba este caso. Y bueno, pues a mí también me picó la curiosidad, no lo conocía, y decidí investigar un poquito por internet, lógicamente, y por libros también. No voy a investigar no me voy a ir yo a investigar, no soy policía ni soy criminóloga, aunque me gustaría y me lo he planteado estudiar criminología, pero no lo soy. Y he investigado lógicamente por internet y por libros, por bibliografía. Y bueno, aquí traigo un resumen del caso y es del que vamos a hablar ahora. Así que nada, vamos a presentar el caso del caníbal de Ventas. Vamos a situarnos en el año 2019, en Madrid, en el barrio de Ventas, en el distrito número 15 de Madrid. Es un barrio que se caracteriza porque precisamente en el barrio de Ventas está la Plaza de Toros de las Ventas, que es la mayor plaza de toros de España. Allí vive una señora de 69 años que se llama María Soledad Gómez y vive con su hijo Alberto Sánchez, que tiene 26 años, y vive en la calle Francisco Navacerrada. Allí a la calle Francisco Navacerrada se dirige un policía llamado Ezequiel porque una señora jubilada del barrio de Ventas ha interpuesto una denuncia porque hace varios días que no ve a su amiga, a María Soledad Gómez. Hace un mes que no la ve, que no sabe nada de ella. Las dos mujeres son vecinas, suelen tomar café juntas, son amigas y está preocupada por ella porque no sabe nada de ella. Ya no la coge el teléfono, quedan todas las semanas para tomar café y hace ya 4 citas que no la ve y está preocupada. Cuando su amiga, esta señora, le pregunta al hijo de Soledad, que vive con ella, nota que el hijo suelta evasivas y no le da la información o no le dice nada que le pueda convencer. El chico le dice que su madre se ha ido de viaje, que está pasando unos días fuera, pero a la denunciante no le convence porque su amiga no le ha dicho nada de ningún viaje. Por lo tanto, sumado a que el chico a veces ha sido agresivo en el pasado con su madre, le lleva a poner una denuncia y el agente Ezequiel coge el caso y se da cuenta al coger el caso de que conoce perfectamente a esta señora y a su hijo porque ha habido varias intervenciones policiales en el pasado en este domicilio. No es la primera vez que Ezequiel tiene que desplazarse, desde hace años hay peleas constantes entre madre e hijo en este domicilio y además comprueba que ha habido varias órdenes de alejamiento y que de hecho hay una orden de alejamiento vigente entre madre e hijo. Así que se dirigen hacia la vivienda él y su compañero en un vehículo policial para comprobar si está allí Soledad o qué está pasando o dónde está esta mujer, debido a la denuncia de desaparición que ha interpuesto su vecina y amiga. Los policías conocen de sobra al hijo de Soledad, a Alberto, ya desde que era un adolescente, pues ya empezó a ser un habitual entre los niños, chicos, jóvenes, adolescentes que fumaban cannabis, que se reunían en los parques y en las plazas del barrio. Y desde que su padre murió en 2008, cuando el chaval tenía 15 años, pues parece ser que el chico empezó a estar demasiado tiempo en la calle y juntarse con gente pues eso, que fumaba y que estaban mucho tiempo en la calle. Cuando llegan al domicilio, llaman abajo y les contesta un hombre y reconocen de inmediato que es Alberto, el hijo de Soledad. Y Ezequiel, en el primer momento, Ezequiel el policía dice, bueno, pues muy mal porque ya de primeras el chaval no debería estar en el domicilio ya que hay una orden de alejamiento vigente, por lo tanto ya está incumpliendo la orden de alejamiento de primeras porque está en el domicilio de la madre.
Las peleas entre madre e hijo ya comenzaron hace muchísimo tiempo, cuando el chaval desde los 15 años empezó a tontear con el cannabis, con los porros y tal, pues ya la madre y el hijo empezó a haber problemas entre ellos. Había otro hijo mayor que Alberto, que desde que empezaron todas estas peleas se independizó, intentó ayudar a su hermano, intentó que se desintoxicara con todo el asunto del consumo de sustancias, pero no lo consiguió y el chico se quitó del medio, y la madre pues continuó intentando ayudar a su hijo, pero todo esto del consumo de tóxicos les trajo muchísimos problemas. Por lo tanto, esto viene de atrás. Los policías, bueno, estamos en el punto en que están en el domicilio, llaman abajo, intentan que les abra y Alberto no les abre. Llaman a una vecina les abre abajo, suben al domicilio, llaman al timbre, saben que Alberto está allí porque les ha cogido el teléfono abajo y nada, llaman con insistencia y no les abre nadie, y no escuchan tampoco que dentro del domicilio esté Soledad, porque si estuviera Soledad dentro pues les abriría la puerta. Ezequiel, que conoce perfectamente el caso, ya os digo, porque ha intervenido en múltiples ocasiones, sabe que el nivel de agresividad de Alberto hacia su madre ha ido aumentando con el paso del tiempo, porque las peleas, lo que al principio podían ser insultos, podían ser han pasado a ir a golpes y a empujones y a bastante agresividad. Soledad, aunque al principio era reacia a denunciar a su hijo, al final la situación se volvió insostenible y lo denunció, por lo que ha habido varias órdenes de alejamiento. El último incidente había sido hacía relativamente poco, unos meses, y la policía había actuado incluso de oficio, y Ezequiel fue uno de los agentes que actuó de oficio para salvaguardar la integridad física de Soledad, porque temían por su vida, ¿no? Y por eso había vigente una orden de alejamiento. Pero a su madre, a Soledad, le angustiaba muchísimo que su hijo pudiera estar en la calle, que le pasara algo, y al final terminaba ella misma admitiéndole en su casa y por lo tanto incumpliendo la orden de alejamiento, porque bueno, pues la daba pena que anduviera en la calle, que le pasara algo o que bueno. Entonces al final la madre acogía al hijo en su casa, exponiéndose a la violencia de este chico, que que se descontrolaba fácilmente. Entonces Ezequiel tenía claro que era la madre la que le había vuelto a dejar entrar en el domicilio y podía haber pasado algo en la casa, ¿no? Siguen llamando insistentemente a la puerta y como no les abren, deciden desmontar la arandela de la puerta, de la mirilla de la puerta, la desmontan, pero no logran ver nada, porque la casa por dentro está oscura, no está dada ninguna luz. Intentan entrar, intentan que les abra la puerta porque no tienen orden de entrar al domicilio, y Alberto no les abre la puerta, se niega a abrir. Informan a sus superiores y bueno, pues al final van a tener que abrir, tendrán que pedir una orden de entrada o algo porque no les abre la puerta. Finalmente, después de toda la presión y tal, el joven Alberto decide abrir la puerta, abre la puerta y se va corriendo por el pasillo y se va al salón y les deja entrar en el domicilio. Dentro del domicilio está Alberto y un perrito bodeguero blanco con manchas negras, que es el perro del chaval. Los agentes pues no saben muy bien cómo actuar, porque el chico sale corriendo por el pasillo, se quedan como bloqueados, ¿no? Desenfundan el arma, le ordenan que salga de casa. Antes de entrar ellos le ordenan que salga porque no saben lo que puede haber dentro de la casa. Finalmente el chico sale, dice vale, no he hecho nada, le inmovilizan, le ponen las esposas y le dicen ¿dónde está tu madre? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no sale tu madre? Le dice Ezequiel a Alberto y Alberto contesta porque está muerta, y no dice nada más. Entonces bueno, los agentes de policía se quedan totalmente perplejos, no saben qué ha pasado, en ese momento no saben si la mujer puede haber muerto por causas naturales o no tienen ni idea de lo que ha pasado. Entonces Ezequiel entra en la vivienda y mientras tanto su compañero se queda afuera con Alberto, ¿no? Entonces entra en la vivienda, empieza pues a ojear las habitaciones, y en la habitación de la madre ve algo sobre la cama de matrimonio y bueno, encuentra algo bastante fuerte que le deja en shock, y es que según declaraciones del propio Ezequiel, sobre la cama ve una bolsa de plástico de basura abierta extendida sobre la cama, y sobre la bolsa una cabeza boca abajo, con parte
con la parte de la mandíbula arrancada y con el pelo, el cuero cabelludo arrancado y puesto en otro lado separado de la cabeza. O sea, el hombre se queda totalmente bloqueado porque no está, las personas no estamos preparadas para ver ese tipo de escenas ni ese tipo de situaciones. Entonces emite un grito, el compañero le dice ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ezequiel en ese momento le dice espérate, vuelve a entrar en la habitación y va encontrando cada vez cosas más peores, ¿no? Va encontrando las dos manos cortadas a la altura de los codos, va encontrando una cadera, es decir, va encontrando partes de una persona y cree que es la madre de Alberto, ¿no? O sea, va encontrando. Entonces ya él se va situando después del shock inicial, lógico y normal de estar en una intervención policial y encontrarte todo esto. Sabe que es ella, pero sabe que el protocolo hay que identificar a la víctima. Él la identifica porque la conoce y por lo tanto identifica su cabeza y sabe que es ella. Y bueno, pues llaman para pedir refuerzos, ya se ponen todas las unidades en funcionamiento, el grupo de homicidios, el equipo de la policía científica y las patrullas de seguridad ciudadana para llevarse al detenido, acordonar toda la zona y bueno, todo el protocolo que se tiene que poner en funcionamiento en estos casos. Aquí ya entra en escena el oficial Luis Hernández del grupo de delitos violentos que está especializado en las inspecciones oculares. Mientras llegan los de la policía científica, pues Ezequiel continúa inspeccionando la casa, inspecciona el cuarto de baño, ve bueno, pues que en el cuarto de baño hay restos de sangre, ve un cuchillo de cocina también. En el salón, es un salón tipo con barra americana, o sea, cocina-salón con barra americana, y sobre la vitrocerámica ve cazuelas, las destapa y lo que se encuentra allí es muy fuerte de contar y es muy fuerte de que asimilar, ¿no? Porque, bueno, primero ve que el olor no es normal, él ya empieza a ponerse un poco nervioso, dice que ve en la mesa central del salón, bueno, primero ve un plato con un tenedor y con restos de sangre, luego se dirige hacia el salón y en la mesa central ve un trozo de pierna, el hueso de la pierna con una tabla blanca de las de cortar, típica de la cocina, y un cuchillo al lado como de haber estado cortando. Y ve también tuppers en la nevera y en el horno restos de carne. Entonces ya este hombre dice, estos son declaraciones de él, entra en shock. Dice, es que es imposible de asimilar. En el primer momento no lo asimilas porque piensas, acabas de matar a tu madre, la descuartizaste y te la estás comiendo. Es que no tiene ningún sentido. O sea, esto es lo que ve este hombre y claro, en ese momento estás asimilando la situación de lo que estás viendo, ¿no? Mientras tanto, el otro policía que está con Alberto pues intenta encontrarle una lógica a todo esto y le pregunta ¿por qué lo has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has matado a tu madre? ¿Por qué la has descuartizado? Alberto no habla absolutamente nada, permanece totalmente en silencio. Ezequiel ya no puede más, el perro está ladrando en el balcón sin parar de ladrar, Ezequiel ya se va de la inspección porque ya no aguanta más la situación, tampoco es su función en ese momento. Está esperando a que venga la policía científica y decide ir a buscar testigos que hayan podido escuchar o ver algo en relación al crimen. Y se va a la vecina de al lado, que es la más cercana y la que más ha podido escuchar. Les abre la puerta una persona mayor que no se sorprende al ver a Alberto esposado y detenido. Les cuenta que los golpes y gritos en la vivienda son muy habituales y que no le extraña tampoco que... Sí que les dice que es verdad, que lleva bastante tiempo sin ver a la vecina y lo único que aporta así que pueda ser de utilidad es que ha visto al chico bajar una bolsa de basura muy grande esa misma mañana y que bueno... el edificio tiene un cuarto de basuras y que el portero no tira la basura hasta por la noche, o sea que es posible que esa bolsa de basura que ha bajado Alberto esa misma mañana todavía esté allí, o sea que es decir que no la hayan retirado. Y les dice que la bolsa era negra, por lo tanto Ezequiel baja corriendo al cuarto este de las basuras para inspeccionarla y bueno, pues está cerrado con llave, contacta con la comunidad y encuentran la bolsa de basura que les ha comentado la vecina y bueno, pues abren la bolsa y allí encuentran pues todos los... órganos internos de la señora, de la madre de Alberto.
Bueno, por fin llega el equipo de policía científica. Ezequiel les informa de todo lo que ha visto, de la bolsa de basura, de todo lo que ha visto la policía científica. Bueno, pues cogen todo lo que hay en la bolsa de basura para trasladarlo al Instituto Anatómico Forense, porque son además partes del cuerpo de la víctima. Recogen todas las partes que encuentran en el domicilio y bueno, pues se llevan a Alberto y lo llevan a comisaría después de haberle leído sus derechos para tomarle declaración. Alberto, bueno, pues no parece nervioso, se monta dentro del vehículo que le va a llevar a la comisaría y bueno, pues en principio de repente se pone a hablar sin que nadie le haga ninguna pregunta, se pone tranquilamente a hablar y dice: la asfixié, dice como si nada. Y luego, como no sabía qué hacer con ella, la descuarticé. Yo me comí una parte y también le di de comer a Coque. Coque es el perro que os he comentado, el perro bodeguero andaluz, que continuaba atado y ladrando en el balcón. Los policías es que no saben ni qué decir ni qué hacer, bueno, pues no dicen nada. Pero esto es lo que comenta Alberto en el coche de policía mientras le trasladan a comisaría. El equipo de la científica, bueno, pues entran a investigar el piso de Soledad. Lo que más les llama la atención en el cuarto del detenido, lo que más les llama la atención es una nota escrita a mano y pegada con celo en un armario que dice: aquí no se tira nada. No saben si se refiere que es un defensor del tema del reciclaje o de no tirar comida o de no aprovechar los recursos al máximo, pero bueno, eso les llama especialmente la atención. Y bueno, en el cuarto de Soledad pues efectivamente encuentran todo lo que vio Ezequiel en un primer momento, que no nos vamos a volver a detener. Toman fotografías de todo lo que encuentran allí. Y bueno, les llama la atención también un tupper abierto en una de las mesillas, y dentro del tupper lo que van a encontrar es algo también muy fuerte que os voy a describir brevemente, y es que encuentran el corazón, pero al corazón le falta una parte y sobre el corazón hay un tenedor clavado. Estaba sin cocinar y bueno, cuando ven el corazón mordido y con un tenedor, pues lo que te dice el cerebro es que alguien ha mordido el corazón. Y eso es lo que te dice tu parte racional. No saben en ese momento si eso es así, porque puede ser una puesta en escena, ¿no? Tampoco lo tienen que comprobar, pero bueno, esa es la imagen que transmite la policía científica de lo que allí ven. Toman fotografías y bueno, se quedan bastante conmocionados ante toda la escena. En el suelo de la habitación está el transportín del perro, y dentro del transportín, el transportín se divide en dos partes, ¿no? Si tenéis perros sabéis que tiene la parte donde se transporta el animal y luego el techo, que se puede separar y luego tú lo pones encima, ¿no? Pues en una parte del transportín estaban los dos brazos conservados perfectamente, amputados a la altura del codo, las manos bien conservadas aunque sin uñas, y en la otra parte del transportín estaba parte de la columna vertebral y parte del hueso de la pelvis, o sea, es decir, un trabajo de descuartización. Sí que les llama la atención que a pesar de todo este trabajo de descuartizamiento, la habitación estaba relativamente limpia, aunque sí que encuentran algunas gotas de sangre en la pared, encuentran un cuchillo de cocina y un serrucho de carpintería oxidado. Bueno, al perro se le lleva la protectora de animales, llaman a la protectora para que se lleve al perro, que sigue atado en el balcón y está cada vez más nervioso, aullando y poniendo más de los nervios aún a todos los policías que hay allí haciendo su trabajo. Los investigadores se están planteando hacerle al perro un frotis para ver si ha ingerido, como dice Alberto, carne humana, pero está muy nervioso, el perro está muy nervioso y bueno, pues deciden esperar y ver lo que ordena el juez al respecto, y si eso se encargará de ello un veterinario forense. Se lleva al perro la protectora, continúan con la inspección ocular, se dan cuenta de que en el baño es donde se ha hecho el descuartizamiento de la víctima, la parte más importante, sobre todo en el plato de ducha, ¿no? Y encuentran allí también un cuchillo de cocina, como hemos dicho antes. Siguen fotografiándolo todo. Y bueno, sí que les llama la atención también que no se observa en la casa el característico olor a muerte que se percibe en otros sitios donde se ha cometido este tipo de actos.
Y la respuesta es que, bueno, que encuentran en el congelador, en la nevera, vamos, en bolsas de plástico, pues partes del cuerpo de la víctima congeladas, suponen que con el objetivo de consumirlas más adelante. Por eso, bueno, pues al estar todo congelado no se percibe ese olor de putrefacción, ¿no?, que podría haber cuando un cuerpo se va descomponiendo. Ezequiel ya ha advertido a sus compañeros de lo que hay en las cazuelas y bueno, lo que sí que les deja también, encuentran una sartén en la que, bueno, pues encuentran costillas que se han cocinado a la parrilla y se han arrebañado hasta el final. Entonces, esto es todo como muy fuerte y bueno, la verdad que me está costando mucho contaros todo esto porque es un caso muy fuerte, la verdad. En el salón encuentran la tabla de cortar blanca con parte de lo que parece una rodilla que la han ido seccionando a rebanadas. La verdad es que es totalmente enfermo lo que hizo este chico y bueno, pues según lo detallas y lo lees aquí, pues imaginaros lo que tuvo que sentir y ver esos policías, esa gente que entró allí, lo preparado que tienes que estar para enfrentarte a este grado de enfermedad, ¿no? No sé cómo llamarlo, Bueno, siguen con la inspección y en el salón encuentran algo que también les llama poderosamente la atención y ven una serie de botellas, ¿no?, que parecen de cerveza o de una bebida naranja, pero cuando lo destapan y lo huelen, pues se dan cuenta de que es orina. Algo que, bueno, pues les llama muchísimo la atención. Están llenas o semillenas de orina. Entonces la pregunta que se hacen es ¿por qué tienes en el salón 8 o 9 botellas llenas de orina? Toman nota para preguntarle a Alberto en el interrogatorio el motivo de este hecho tan extraño, que resulta extraño para ellos y para cualquiera, ¿no? Catalogan todas las muestras, bueno, hacen su trabajo y recogen todo lo que pueden recoger en este piso de los horrores, realmente, donde han encontrado los restos de Soledad. Mientras tanto, bueno, pues se inicia el interrogatorio de Alberto, le atribuyen el delito de homicidio y profanación de cadáver. A nadie se le escapa que el estado mental de Alberto va a ser clave en este caso porque lo que ha hecho es obviamente una barbaridad absoluta. El detenido está muy tranquilo y confiesa sin que apenas le tengan que preguntar nada. Él confiesa el crimen y dice en un tono de voz monocorde: hace unos días tuve una discusión muy fuerte con mi madre, discutíamos mucho porque ella bebía y la asfixié. Como no sabía qué hacer con el cuerpo, empecé a descuartizarlo y decidí comérmelo poco a poco. Nos lo comimos entre Coque y yo. Y le preguntan, viendo la frialdad que mantiene en todo momento, le preguntan: ¿pero Alberto, te arrepientes? Y dice: no, me caía mal. Y entonces, bueno, le preguntan que por qué tenía las botellas de refresco llenas de orina en el salón, que no, bueno, pues por saber un poco el motivo, ¿no? Y dice: para reciclar. Con la orina me deshago de las aguas mayores, así no gasto agua innecesariamente. Se dan cuenta de que tiene como manchas de sangre alrededor de la boca, le hacen un frotis de la boca, de alrededor y también de la zona de dentro, de los dientes, para comprobar si tiene ADN de la madre por dentro de la boca, como él dice que, bueno, pues aunque él diga que se ha alimentado de su madre, pues también, como el estado mental no parece muy adecuado, tienen que comprobar si eso es cierto o no. Lo meten en calabozos a la espera de pasarlo a disposición judicial. Aún les quedaba pendiente en comisaría algo muy delicado, que es comunicarle al hijo mayor de Soledad, al hermano de Alberto, lo que ha pasado. Quieren comunicárselo, además con mucha delicadeza y contándole los detalles, porque es algo que va a salir a la luz y que tiene que saberlo por boca de la policía y no por boca de la prensa o de la opinión pública o de la televisión. Bueno, presta declaración ante los agentes, les comenta que no mantenía una relación muy fluida con su madre y hermano porque su madre le llamaba en muchas ocasiones para quejarse de Alberto y bueno, él estaba ya cansado de decirle que dejaran de pelearse y de decirle que le dejara, vamos, que no metiera a su hermano en casa, ¿no? El hermano mayor había hecho lo posible por ellos, pero ya no podía hacer más.
Les comenta que las discusiones fueron, bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Que a raíz de la muerte del padre todo había ido a peor, que la mujer había caído en una depresión, es verdad, había comenzado a abusar de la bebida y que, bueno, a veces dejaba la casa sin atendida. Alberto se lo reprochaba porque decía que se gastaba la pensión de viudedad en alcohol. El chaval, Alberto, empezó a abusar de los porros y de la bebida, pero que lo peor vino porque estuvo con una beca Erasmus en Grecia y allí consumió sustancias psicotrópicas y que volvió de allí completamente trastornado hasta el punto que estuvo ingresado en el área psiquiátrica del hospital La Princesa. Tuvieron que ingresarlo en varias ocasiones por, bueno, pues brotes que tuvo relacionados con salud mental, pero que cuando volvía a casa abandonaba la medicación, por lo tanto no servía de mucho. Y a raíz de todo aquello empezó a maltratar a su madre de forma más fuerte, vino las denuncias, vino la presencia de la policía en casa, fue cuando el hermano mayor se terminó yendo de casa en cuanto pudo. La María Soledad ponía las denuncias, pero luego pues se ponía la orden de alejamiento, le volvía a admitir en casa porque le daba pena. Es decir, la situación fue cada vez a peor hasta lo que terminó pasando, ¿no? Sabían que Alberto era muy agresivo, pero el hermano nunca pensó que pudiera llegar hasta ese punto. Bueno, llegamos al punto en que se tiene que hacer la autopsia. Recordemos que está totalmente... tenemos partes de una persona, ¿no? Hay que intentar reconstruir el cuerpo de María Soledad, comprobar qué partes faltan, porque hay partes que recordemos que Alberto ha ingerido, algunas están cocinadas, otras están sin cocinar. Bueno, hay que determinar más o menos la fecha de la muerte y las circunstancias de la misma, y también quieren despejar una duda importante, es que si todos los restos pertenecen a una misma persona, a María Soledad, o hay alguna otra víctima, porque bueno, pues tenemos trozos, ¿no? Las partes del cuerpo más grandes es la cabeza. La cabeza ven que presenta fuertes fracturas y contusiones y una lesión en la mandíbula. Ven que estos golpes se lo propinaron estando viva y bueno, al final consiguen ver que el detenido golpeó con fuerza a su madre y acabó con su vida asfixiándola. Así que pueden determinar que la causa de la muerte fue esa. Ven que los cortes de disección fueron hechos con herramientas poco adecuadas y que los forenses están convencidos de que invirtió mucho tiempo porque no lo hizo de manera adecuada, ¿no? El descuartizamiento. Utilizó cuchillos de cocina y un serrucho oxidado de carpintero para hacerlo, por lo tanto tuvo que invertir bastante tiempo. No pudieron determinar la fecha exacta de la muerte, sí que no creen que lleve más de 20 días fallecida, pero sí que dijeron que todos los restos que tenían sobre la mesa pertenecían a la misma persona, es decir, no había más víctimas. Investigaron los antecedentes y bueno, lo que vieron es que había 12 denuncias por maltrato a su madre. Y bueno, los agentes investigaron para investigar a fondo el perfil de Alberto con vecinos de la víctima y amigos del detenido para intentar averiguar qué es lo que había llevado a este chico a realizar este acto tan atroz, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el perfil de Alberto. Alberto empezó a estudiar la carrera de contabilidad y finanzas, o sea, es decir, el chico había estudiado más o menos bien. En el segundo curso consiguió una beca Erasmus y se fue a Grecia. Según sus amigos, allí consiguió una droga que fue la denominada droga caníbal. No sé si recordáis algunos vídeos que circularon de la droga caníbal, en la que cuando estaban bajo los efectos de esta droga, pues mordían a la gente, las personas afectadas, ¿no? En realidad la droga caníbal es la forma coloquial de referirse a la metilendioxipirovalerona o MDPV. Es una sustancia que es una droga psicoactiva que se consume en pastillas o en polvo y que actúa reduciendo el control de la persona sobre sus propios impulsos. Uno de los efectos es el canibalismo o bueno, la tendencia a morderse a uno mismo o a otros. En algunos casos, no en todos, Lo que sí provoca también esta sustancia son delirios y paranoias que pueden desembocar en conductas extremadamente violentas hacia sí mismo o hacia otros. Entonces, esta es la droga que consumió en Grecia. También se conoce como Nexus. Tras este Erasmus que cursó, sus amigos dicen que ya no volvió a ser la misma persona. No sabemos si esta droga le afectó pues, a su funcionamiento cerebral,
pero abandonó los estudios y dicen que no volvió a ser el mismo que era. Las broncas con su madre comenzaron a ser cada vez peores, cada vez más agresivas. Los vecinos llamaron a la policía en varias ocasiones por el tono de las peleas, que cada vez era más grande, y oían fuertes golpes. Estuvo ingresado en diferentes áreas psiquiátricas de la Comunidad de Madrid, al menos en 3 ocasiones. De hecho, en el Hospital de la Princesa le diagnosticaron un trastorno por delirio persecutorio, pero cuando le daban el alta abandonaba la medicación, por lo tanto no podía haber un tratamiento efectivo. Los agentes analizaron las redes sociales del detenido, donde tiene una cuenta de Instagram donde colgaba vídeos en los que recitaba sus propios poemas, pero que eran como un poco medio poemas, medio rapeando. Y de hecho las últimas publicaciones son pocos meses antes de los hechos, de septiembre de 2018, en los que recitaba unos versos modo rapper, ¿no? De hecho, bueno, estos vídeos yo no sé si puedo decir la cuenta de Instagram, pero porque no lo sé, si vulneraría algún tipo de privacidad, pero si lo buscáis en Google lo podéis encontrar fácilmente. Su cuenta está abierta y podéis ver estos versos que yo os voy a leer, lo podéis ver de su propia boca en su cuenta de Instagram. Me entreno sin vino, solo sé que tengo un talento fino, yo nunca desafino, sino que me importa una mierda si me llamas un gorrino. A mí trátame de usted para no perder el percocet. Yo no quiero ver más a las niñas de la Merced. Este es uno de sus vídeos. En otro, que creen que se refiere a los centros psiquiátricos por los que ha ido pasando, dice: te leo sin canguelo, tenerte es lo que más anhelo, para no perder tu pelo, solo quiero ver tranquilo mi corcel, sin perder un puto papel, estoy hasta la polla de la cárcel. Y otro poema, dice, bueno, poema, versos o como lo quieras llamar, que más les llamó la atención, dice: paseando al perro como un cencerro, no sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir te entierro. Enamoro a Loticiano Ferro, pillo el ferry y te dejo a cero, cocinando ternera para perder la cordura, pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura, espero a que lo mejor ocurras o te tratan como una curva. Escucho la selva mientras el pájaro silba, bebiendo birra y fumando sativa. Esto está en Instagram. También podéis ver fotos de los perros, uno de ellos es Coque, que continúa en manos de la protectora de animales. Si no ha fallecido ya, no lo sé, lo desconozco. La prensa llamó a este chico el caníbal de ventas, es el apodo que se le dio. Es uno de los casos más atroces de la historia de España. A nivel policial, bueno, pues hay que hacer una policial psiquiátrica para ver si este hombre era o no consciente de lo que estaba haciendo, de su nivel de conciencia, ¿no? La primera psiquiatra forense que se entrevista con él comenta que a pesar de la orden de alejamiento su madre le dejó pasar las navidades en casa y que después de Reyes ya se quedó allí y no se marchó de casa. Alberto define a su madre como una mujer histérica y controladora que bebía mucho y que mentía, y que a eso él le parecía una gran falta de respeto y que no le gustaba que mintiera y que no reconociese que era alcohólico. Además dice que llevaba tiempo pensando en deshacerse de su madre, porque además la mujer tenía dolores de espalda, sufría mucho y no le reconocían la minusvalía. O sea, que a lo mejor es que le quería hacer un favor, ¿no? Según él. Además cuenta que unas 2 semanas antes ya habían discutido muchísimas veces, que decidió que ya era el momento y que por eso la mató y la estranguló. La forense le dice, bueno, en su intervención con él, le dice: puedo entender que la matara, ¿no?, en una discusión, pero que por qué comérsela. Y que le dijo, como si fuera algo obvio, que le parece un desperdicio tirar o enterrar la carne. Que muchas tribus africanas practican canibalismo y que, bueno, que no entierran a los que mueren y que comérsela le parecía más razonable y que no cree que puede ser una falta de respeto hacia su madre. Que no sentía pena por su madre ni le parecía mal lo que había hecho, que tampoco lo consideraba una falta de respeto hacia ella, lo único que quería es que su madre dejase de gastarse la pensión de su padre y que no siguiera en casa. El acusado reconoció que era consumidor habitual de alcohol y cannabis, que había probado también otras drogas como la cocaína y la heroína. Y bueno, la conclusión pericial de la psiquiatra fue que el acusado es colaborador y abordable, si bien impresiona su ausencia de afectividad en el relato de los hechos. En el momento de la exploración no existen ilusiones, alucinaciones ni ideas delirantes, negando haber sufrido ninguno de estos síntomas en las ocasiones en las que consumía algún tóxico.
Destaca también que el acusado presenta rasgos narcisistas, con ausencia de remordimiento, minimizando sus actos y exculpándose de los hechos cometidos. Esto lo estoy leyendo, lógicamente lo leo del informe de la psiquiatra, ¿no? Otro segundo psiquiatra ratifica las conclusiones de su colega y bueno, parece ser que a lo largo, según transcurre el tiempo, Alberto va aportando más información sobre las circunstancias, más detalles sobre las circunstancias de la muerte de su madre, del día de la muerte de María Soledad. Dice que estaban los dos borrachos, que su madre le amenazó con un cuchillo y que él la tiró al suelo y cuando la tenía tumbada en el suelo decidió asfixiarla, que estaba muerta, la llevó al baño. Dice que después la tendió en la cama, que se puso a llorar, continuó bebiendo y que como no sabía cómo deshacerse del cadáver fue cuando decidió descuartizarla y que luego pues cuando tenía hambre se la fue comiendo. Estos detalles los fue aportando a lo largo del tiempo. Los expertos determinan que si bien el alcohol pudo desencadenar, que los dos pudieran haber bebido, pudo desencadenar la discusión, en ningún caso Alberto había bebido más de lo habitual en él y que lo que realmente influyó en su decisión de matarla fueron sus rasgos de personalidad. En la segunda pericial definen a Alberto como una persona con un importante distanciamiento emocional hacia terceros, baja tolerancia a las contrariedades y de gran frialdad afectiva. Pero ni siquiera los psiquiatras se atrevieron a aventurar una respuesta a la pregunta que se hacía todo el mundo y es: no disponemos de elementos que nos permitan explicar psiquiátricamente lo desajustado de su conducta posterior al homicidio. Es decir, nadie sabe explicar psiquiátricamente hablando por qué se comió el cadáver de su madre. Los profesionales que trataron al joven durante sus diversos ingresos psiquiátricos también declararon ante el juez. Todos aseguraron que nunca imaginaron que acabaría desarrollando este tipo de conducta. En la adolescencia lo diagnosticaron como un paciente con tendencia a presentar episodios psicóticos paranoides agudos, sobre todo si se hallaba bajo el consumo de sustancias tóxicas. De hecho, en julio de 2017, un año y medio antes de que matara a su madre, sufrió un fuerte brote psicótico por el cual tuvo que ingresar en el hospital y aseguró que oía voces que le decían que matara a su mascota. Esto fue un año y medio antes de lo de su madre. Y en otro de los episodios en los que fue tratado también clínicamente, manifestó que se sentía acosado por transexuales que le habían dado droga caníbal y que escuchaba voces que le resultaban angustiantes. Estos informes fueron la base de su defensa, cuya estrategia era afirmar que Alberto sufría un trastorno paranoide, que no era consciente de sus actos cuando mató a su madre. Sin embargo, cuando todos los informes y todos los psiquiatras que le vieron siempre han afirmado que era plenamente consciente de lo que hacía cuando acabó con la vida de Soledad, de su madre, ¿no? Nos falta ver si los restos de los análisis de ADN y de las muestras recogidas en la boca y en las comisuras de los labios y en los dientes de Alberto eran o no restos de su madre, de María Soledad, y efectivamente los resultados fueron positivos, eran restos de ella. Pocas semanas después de la detención se organizó una reconstrucción de los hechos en la vivienda de la víctima. Participaron el acusado y todos los policías implicados, entre ellos Ezequiel, que se derrumbó en cuanto llegó al piso, se puso a llorar y volvió a romper a llorar en cuanto hizo su declaración ante la jueza de instrucción. Se hizo muy rápido porque los policías lo pasaron muy mal, los que participaron en este caso. Para ellos fue muy fuerte toda la situación. Y finalmente se inició el juicio un poco más de 2 años después del hallazgo de los restos de María Soledad, el 20 de abril de 2021, en la Audiencia Provincial de Madrid. Vamos ya a la resolución del caso. El Ministerio Fiscal solicitó 15 años de prisión para el acusado por un delito de homicidio y 5 meses de reclusión por profanación de cadáver. También pide que se indemnice a su hermano con 90.000 euros. Además, el juicio contra el caníbal de Ventas atrajo a mucha prensa, también internacional. Alberto entró en la sala cabizbajo, con los ojos mirando hacia abajo durante toda la vista, como si no se atreviera a mirar a nadie. Respondió a las preguntas con frases cortas y dice que no recordaba con claridad lo que había sucedido ese día. Dice que solo recuerdo que llegó la policía, pero había bebido y fumado mucho y no podía dejar de llorar porque oía voces.
Esto es lo que dijo en el juicio. Dice que no entendía, que no se acordaba de nada, que no entendía por qué la policía lo detenía. Dice que empezó a que oía voces en su cabeza, que consumía cannabis, que no tomaba la medicación y que cuando la tomaba tenía ganas de suicidarse. Era la primera vez que Alberto decía que oía voces el día que mató a su madre. Nunca antes había comentado esto, es decir, era claramente una estrategia de defensa, ¿no? Porque durante el periodo de instrucción comentó claramente cómo había matado, asesinado, descuartizado y se había alimentado del cuerpo de su madre. Uno de los psiquiatras que lo trataron en la fase de instrucción aporta al tribunal las declaraciones de Alberto y que dijo: vivía en una película, creía que me iba a deshacer del cadáver, que no me cogerían, era mi mundo de yuppie. Los informes psiquiátricos concluyeron que no queda acreditado que tuviera patología psicótica ni ahora ni en el momento de los hechos, pero sí sufrió un trastorno con rasgos alejados de lo que se considera normal, predominando rasgos antisociales y paranoides que se agravan cuando consume cannabis. A ver, si el tema no es que este chico tenga problemas psiquiátricos, el tema es que cuando cometió el acto tuviera un brote, porque tú puedes tener problemas psiquiátricos y no ser un asesino, sino tomar tu medicación y en un brote no tienes por qué matar a alguien. Lo que no podemos justificar es que una persona con un trastorno psiquiátrico, porque tenga ese trastorno psiquiátrico, pueda matar a alguien porque tenga un trastorno psiquiátrico. Entonces los psiquiatras lo que dijeron es que en el momento en que mató a su madre no tenía ningún brote, ¿vale? Alberto aprovechó el último turno de palabra para decir lo siguiente: pido perdón a todas las madres, mujeres y a las amigas de mi madre. Pido perdón y no es para agradar a nadie. Cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima. Fue la primera vez que mostró algo de arrepentimiento a lo largo de todo este proceso. La sentencia considera probado que entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019, porque no se pudo decir exactamente, en el transcurso de una discusión, Alberto sujetó por el cuello a su madre provocándole la asfixia. Su petición de perdón y la excusa de las voces que lo incitaron a matar no convencieron al tribunal. La sentencia lo consideró culpable del delito de homicidio y de profanación de cadáver. Se desestimó el eximente de enajenación mental y se consideró que el acusado era plenamente consciente de sus actos. No solo descuartizó el cadáver de su madre, que podríamos entender con finalidad de autoencubrimiento, sino que, con una falta de respeto absoluta al cadáver de su madre, se alimentó del mismo y alimentó con el mismo a su perro. Alberto Sánchez fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión y alguna vez desde prisión ha escrito a una amiga de su madre, de María Soledad, desde la cárcel para decirle que echa de menos a su madre y que se arrepiente de lo que hizo. Los expertos y los policías que estuvieron en este caso no le creen, porque no creen que sea una persona capaz de sentir empatía. Y bueno, es un caso tremendo, es un caso muy fuerte. Podéis ver, ya os he comentado, no sé si puedo decir por aquí el usuario de Instagram de esta persona. Si lo buscáis lo encontráis, no es complicado. Y bueno, es una persona que durante 15 días, bueno, no solo es que matara a su madre, con todo lo que ello supone, sino que durante 15 días se alimentó de ella, alimentó a su perro con los restos de su madre, y la única explicación que dio al respecto fue que la comida no se desperdicia. Y bueno, este es el caso del caníbal de Ventas. Es un caso tremendo que yo no conocía, que os he traído aquí como último episodio. Yo creo que es el más tremendo de todo lo que hemos visto en esta sección, en este podcast. Espero que os haya gustado y nada más, nos vemos en la segunda temporada. Os quiero mucho, que tengáis muy buen final de año y hasta la próxima. Chao.